personas, específicamente Guatemala, que todas las experiencias son distintas, que se vengan, que no escuchen las negativas, porque realmente oportunidades las hay. Este país es muy pequeño, pero es muy bien welcoming, ¿verdad? Entonces siempre está muy abierto, no hay racismo. Hay problemas como en todos los lugares, pero la seguridad es... O sea, hay muchas cosas que uno le tiene que agregar valor. Entonces, que todos se den la oportunidad, hay oportunidades para todos y entre antes, mejor. Así que Muchas todos gracias. son bienvenidos a migrar a Nueva Zelanda. Así es. Hola y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro episodio más de Charlando con Migrantes, donde tengo el placer de traer una gran amiga mía de Guatemala. Estuvo en Australia hace un par de años y ella nos platica desde Nueva Zelanda, que muchísimas felicidades, son ciudadanos neozelandeses, pero antes de llegar a que ya sos ciudadana neozelandesa, quiero que desarrollemos un poquito tu historia. Yo no quiero hacer ningún spoiler, así que quiero que comentes, primero que nada, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Nueva Zelanda? ¿Cómo está ahorita el clima? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Marilyn. Pues estamos en otoño aquí en Nueva Zelanda. No está ni frío ni caliente el clima, entonces está bastante bien. Que no es siempre, pero podríamos decir que está bastante bien. Nueva Zelanda tiene las 4 estaciones bien marcadas y pues otoño es otoño, ¿verdad? Y bueno, sí, hoy tuve día de descanso, así que aquí estamos. Fantástico. Y quería comunicarle a todos los que no te conocen aquí. eh, Tu proceso migratorio en Nueva Zelanda fue más o menos similar al mío. Ustedes aplicaron a una residencia permanente y lo más chistoso o curioso de todo esto es que entre las opciones que yo barajé en un momento fue Canadá, Nueva Zelanda y Australia, porque los tres países en su momento tenían formas similares de migrar a ellos. Sin embargo, yo para escogiendo Australia prefiero el clima caliente que el clima templado con las estaciones tan bien marcadas como las tiene Nueva Zelanda. Que tal vez lo más similar aquí sería Tasmania en cuanto a ese frío. O Canberra, tal vez algún lugar más alto. Pero deberíamos de arrancar desde el inicio. Contanos por qué Nueva Zelanda y cuándo migraste, cómo fue todo el proceso. Contanos. Bueno, nosotros venimos en 2014 y 2015. Mi esposo hizo un máster en sostenibilidad en la Universidad de Waikato, aquí en Hamilton. Y pues de esa manera conocimos el país y esta ciudad Hamilton, ¿verdad? Que es, digamos que es la tercera ciudad más importante de Nueva Zelanda. Y él trabajó en ese momento de su carrera, que es ingeniero en sistemas. Él se graduó en Estados Unidos también. Y bueno, de esa manera conseguimos estar en Nueva Zelanda por casi 2 años, pero el plan era regresar a Guatemala. Pues regresamos, vivimos un año en la antigua Guatemala, solo por el shock cultural, y luego pues ya nos trasladamos a nuestra casa, pues tenemos una propiedad en Guatemala, y vivimos por 5 años, hasta que un día, por la educación de mi hijo, decidimos migrar nuevamente. Pero las condiciones que puso mi esposo fue, si no nos dan residencia, no nos vamos, porque pues si vienes con una visa de trabajo o visa de estudiante o cualquier otro tipo de visa, no tienes el acceso a salud, acceso a educación, que aquí en Nueva Zelanda pues es gratuita para los niños y jóvenes. Entonces, esa era una de las condiciones. Bueno, salió la residencia permanente y así fue como migramos en el 2020. Pues tengo un máster en gestión de proyectos, pero mi licenciatura es en administración de empresas y soy contadora. Pues cuando llegamos a Nueva Zelanda, mi idea principal era poner un negocio, ¿verdad? De una boutique, que pudiera yo traer ropa y zapatos, porque amo todo lo que es moda y fashion. Entonces esa era mi idea. Y por esa razón inicié trabajando donde actualmente estoy, ya a 5 años trabajando ahí. Y la idea la boté hace mucho tiempo, pero sigo trabajando ahí, pues al final pues soy la gerente de la tienda y manejo toda la social media, ¿verdad? Entonces, pues de momento estoy bien hasta nuevos términos. Fantástico. Y ustedes llevan 5 años allá. Ya tu, 5 tu años. nene, mi tocayo, es
prácticamente kiwi porque su adolescencia la ha vivido allá, llegó de niño y ahora es un adolescente. Eh, Exacto. lo más curioso de ustedes es que también tu esposo puso exactamente las mismas condiciones que yo. Yo no hubiera venido a Australia sin ser residente permanente y entiendo perfectamente por qué uno no quiere estar bailando entre visas y estar teniendo que pagar seguros médicos y con la incertidumbre de y si sí podré quedarme o no, porque ya quieres establecer una vida. Sin embargo, en lo que difiere mucho el caso de ustedes, principalmente de tu esposo conmigo, es que tu esposo sí llega a Australia, a Australia, Nueva Zelanda, y consigue un trabajo profesional. ¿Cómo fue esto? ¿Le fue fácil? ¿Fue difícil? Contanos si se puede contar un poquito de esto. Claro, claro. Pues eso precisamente, por eso arranqué informando de que venimos en el 2014 y 15, porque él trabajó en ese tiempo con una visa de estudiante, te permite solo trabajar 20 horas. Y esas 20 horas la hizo en una ONG que ayuda a los farmers a mantener procedimientos de higiene, ¿verdad? Del medio ambiente. Y pues como él está haciendo su maestría en sostenibilidad, está perfectamente casada. Y bueno, cuando se despidió de la empresa, porque nos teníamos que regresar, parte de la beca que él obtuvo, era más o menos $100,000, era llegar al país, en nuestro caso Guatemala, y replicar todo lo que aprendió. Y no podíamos quedarnos. Incluso él tuvo una invitación para hacer un PhD y él no lo quiso porque pues, a él le gusta más producir que estudiar. Entonces, él tenía su empresa de informática en Guatemala y pues la verdad es que era la experiencia, la vivimos, la disfrutamos y nos regresamos. Y él siguió con su empresa en Guatemala y yo pues trabajando en el área que mi expertise, que es o mercadotecnia, o recursos humanos o financiero. Y pues así que destino, eh, el ex jefe de mi esposo le escribió y le dijo, mira, hay una posición y pues siempre te tenía en mente y pues nos gustaría que aplicaras. Entonces se dio justo cuando estábamos contemplando que la calidad de vida de estudiante de mi hijo no era la adecuada en Guatemala. Después de vivir en un país donde inician a estudiar a las 9 de la mañana y llegar a Guatemala que a las 5:30 tiene que estar esperando el bus privado y entra a estudiar a las 7 y luego viene como el smog, todo lo que los guatemaltecos sabemos que si quieres una mejor educación para tus hijos pues los tienes que enviar a un colegio privado. Pues justo salió y bueno, el jefe, que ahora es el jefe de mi esposo, nos ayudó con pues haciendo una carta para que la migración nos facilitara la residencia y así fue, ¿verdad? Y aquí estamos. Y aquí tenés que esperar luego 5 años para poder obtener la ciudadanía. Pues hace, ¿qué? Un mes nos salió la ciudadanía. Así Y ya tenemos el pasaporte kiwi también. increíble. Yo vi el tema de tu ciudadanía y todo. Y al segundo día tenías el pasaporte y de ahí vi lo de los precios y me pareció tan curioso cuánto más caro es en Australia que el pasaporte versus en Nueva Zelanda y cuánto tiempo se tardaron en dármelo a mí. Fueron semanas, él tuvo un par de días. Dije, Así "Hmm, es. pues Nueva Zelanda tiene sus ciertas ventajas. Sin embargo, acá son 4 años de residente Ah, para aplicar a la ciudadanía y no 5. Em, aquí sí son 5. ya te va a tocar votar, por cierto, allá es obligatorio, igual que acá. Perdón, votar sí. No, incluso con la residencia permanente podíamos votar también. Ah, acá no, Son acá solo diferentes, un poco ciudadanos. diferentes las leyes. Acá solo ciudadanos. Y bueno, Australia y Nueva Zelanda en cuanto al, sin que se oiga raro, al kiwi kiwi, al Aussie Aussie, pero de British background, son semi-similares, digamos, hasta cierto punto, pero Nueva Zelanda es muy distinto culturalmente a Australia. Eh, me encantaría saber sobre la cultura maori, ¿es verdad? Y qué has visto, qué conoces, cómo funciona esa cultura dual que existe en Nueva Zelanda versus un país que es monótono, si lo quieres ver como Australia, o monocultural. ¿Cómo es Nueva Zelanda? Que me muero por ir, que ya te voy a caer ahí de visita, así como que hay que por acá. Por favor, cuando Eh, quieras. ¿Cómo es? Bueno, ¿Cómo Nueva es? Zelanda es el único país que dado nuestro conocimiento en otras colonizaciones, ¿verdad? En Nueva Zelanda es el único país que retribuye el haber colonizado, pongámosle colonizado, o invadido la tierra de Nueva Zelanda.
y es el único país que le reconoce a los maoris. Entonces, los maoris reciben renta por propiedades. Por ejemplo, la universidad donde mi esposo estudió renta la tierra y le paga al rey maori, bueno, que ahora es una reina maori, y ellos reciben, pues no es como el típico indígena, ¿verdad? Es bastante reconocido. Tienen bastantes beneficios, ¿verdad? Ellos tienen sus propias clínicas, sus propios espacios de educación, también tienen unas casas donde se reúnen todos para, pues, mantener la cultura maori, que si bien es decirlo, la cultura neozelandesa es por los maoris, ¿verdad? Entonces sí tienen bastante, es más, el idioma oficial de Nueva Zelanda es inglés, el tereo, que es el maori, tereo, y el lenguaje de señas, o sea, son tres, es reconocido. Entonces sí, no es como, por ejemplo, en nuestros países el idioma oficial es el español, ¿verdad? Entonces aquí no, aquí es el inglés, el tereo y el lenguaje de señas. Entonces sí son bastante respetados. Incluso cuando tuvimos la ciudadanía, dieron, se podría decir que la mitad de los actos fueron en maori. Wow. Y la otra mitad fue pues con la mayor o el alcalde de la ciudad, que es blanca, kiwi. Bueno, realmente aquí tienden a decirles kiwis a los blancos y maoris a los maoris, ¿verdad? Pero realmente el maori también se le gusta llamarse kiwi, entonces es una cuestión ahí. Y para que la gente sepa, kiwi no es por la fruta, sino por el ave, ¿verdad? El ave. Es el único país que tiene esta ave que se parece a la gallina, pero con un gran pico. Entonces ellos no ven, entonces el pico les ayuda a encontrar su comida o a ver dónde van caminando. Interesante. Son aves nocturnas. Y no por quererte poner un poquito on the spot con este tema, ¿sabes decir algo en el idioma de los maori? Sí, por ejemplo, Kiora, que es el oficial, que significa hola o buenos días. Morena, que significa exactamente buenos días, pero morena nosotros sabemos que es nuestro color, ¿verdad? Pero en maori significa buenos días. También está Kia, que es la comida. Fanao, que es familia. Fanao, porque la W y la H ellos la pronuncian como F. Entonces Fanao, que es familia. Y así hay varias palabras que va adquiriendo uno, porque como en Guatemala, ¿verdad? Hay nombres como Suchitepeque, Huehuetenango y ciudades que son mayas, se podría decir los nombres mayas. Aquí también las ciudades vienen del terreo o maori. Y en cuanto a la comida, ¿cómo es la comida neozelandesa, tanto maori como la comida no maori? Me imagino que es igual a la de Australia, es British. Sí. Toda esa comida simple. Fish and chips. Fish and chips. Pero ustedes tienen la comida maori también, que me imagino que es como la comida islander. Realmente no la he consumido nunca porque pues se está perdiendo un poco, ¿verdad? Pero o sea, pues como para darnos una idea, es muy caribeña, la comida es muy caribeña, es así como, sí, se podría decir que es muy caribeña, ¿verdad? Entonces usan recados, bastante recados, pero sí, no es que la encuentre uno en cada esquina, o sea. Ha de ser comida complicada de hacer, como la comida de Fiji, de todas esas islas que son así como caldos y mariscos y cosas así. O isleña, le dicen aquí. Isleña, exacto, aquí también. Isleñas. Comida islander. Pero no es que la encontres en cada esquina, es muy raro, no hay un restaurante maori aquí. ¿Cómo terminaron en Hamilton de nuevo? ¿Cómo es la vida ahí? Contanos un poquito. ¿Es como una vida de suburbio? ¿Es una vida de ciudad muy movida? ¿Cómo es? Podrían decir que es semi, ¿verdad? No estamos en la ciudad activa como Sydney o Auckland, en este caso, que es bastante activa, sino es más como en el medio, ¿verdad? No o sea, manejas 15 minutos y ya estás en el área rural, pero manejas otros 15 y ya estás en la ciudad, entonces es bastante así como cosmopolitan. Hay bastante migrante. Cuando obtuvimos la ciudadanía mencionaron que hay más de creo que dijeron 160 países viviendo en Nueva Zelanda, diferentes lugares, que han obtenido su ciudadanía, ¿verdad? Entonces, de todos los lugares, por ejemplo, cuando tuvimos la nuestra, estaban canadienses, habían australianos,
habían mexicanos solo una, guatemaltecos solo nosotros. Haciendo un pequeño contraste, ya que ya estuviste acá también, pero un pequeño contraste más Nueva Zelanda con Guatemala. ¿Cómo sentís de cara a la vida en Nueva Zelanda? Cara, bueno, recién fui a Guatemala también y realmente encontré un café en una cafetería que yo solía ir, que no es muy cara, en 20 quetzales una taza de café. Aquí la taza de café está, depende del lugar, está entre 4.50 a 5.50. Entonces, si haces cuentas, es casi lo mismo. Estamos hablando solo de una taza de café. Entonces, ahí te pones a pensar que realmente consideran a Nueva Zelanda cara, pero aquí sí se gana mejor. En Guatemala la vida se está volviendo más cara, pero igual se está ganando. Yo desde que me vine está el salario mínimo a 3.000 y sigue estando en 3.000. Entonces, sí es como un poquito de shock también, ¿verdad? ¿Por qué razón sí continúan las cosas igual y las cosas, o sea, me refiero al ingreso, pero las cosas están subiendo de precio? Entonces, podríamos decir que cuando te das la oportunidad como yo de ir a Australia o fui, por ejemplo, al Caribe también, o sea, Nueva Zelanda no está tan caro, estaba average, o sea, está en promedio, no hay, sí, no hay mucha diferencia, honestamente. Vi que, y esto es cambiando un poquito de tercio, saliéndonos del tema de lo caro o barato que sea un país. ¿Cómo es la vida para un adolescente? En Nueva Zelanda yo he visto que Andrés juega al fútbol, tiene su colegio, me imagino que tiene sus amiguitos y amiguitas y todo este tipo de cosas. Contanos un poquito, ¿cómo es de distinta y hasta, entre paréntesis, se podría decir, más sana la vida en un país sin peligro, donde está el tema público, pero es accesible y es bueno, me imagino que es bueno? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo es su vida ya? Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de mantener en un colegio Andrés en Guatemala y comparando el colegio con lo público aquí, los colegios públicos de aquí o las escuelas públicas son igual de buenas que, por ejemplo, el colegio más caro en Guatemala, ¿verdad? Entonces, realmente, en cuanto a educación, no hay mucha diferencia. O sea, realmente es, pero te estoy diciendo comparando. Obviamente, con escuelas públicas, sí, no. Sí, sí, comparando manzanas con Aquí manzanas, no se estamos puede. 1.000 años atrás, pero digamos, la calidad de vida de los niños y adolescentes es mucho mejor en cuanto a que ellos tienen más oportunidad de descansar, ¿verdad? No les dejan tareas sino hasta el último año o los últimos 2 años de high school, eh, ¿verdad? Pero te digo, tareas que mi hijo, pero me dice, no, yo las hice en el colegio y así no tengo por qué ni las hacer a casa, no como uno que tenías que llevar el montón y pasabas desde el viernes hasta el domingo en la madrugada Y eso, haciendo tareas, y ¿verdad? eso que nosotros, Entonces esa cuestión educativa y la calidad de vida es mejor, considerando que yo tengo bastantes amistades de diferentes partes del mundo, consideran que tal vez es demasiado relajado Nueva Zelanda. Pero funciona porque si estas personas se han ido, por ejemplo, a competir con gente en Canadá, Estados Unidos, Australia, Europa, que es donde más migra la gente de aquí, y están en la misma categoría, trabajando en bancos, trabajando de gerentes, ¿me entiendes? Entonces, realmente la educación funciona. Sí es bastante relajada, por ejemplo, si lo comparo conmigo, es bastante relajada la educación, pero funciona. Entonces, en cuanto a calidad educativa, es bastante buena. Y, por ejemplo, mi hijo estuvo, cuando él tenía entre 9, 10 años, 11 años, estuvo en la FIFA de aquí, cosa que jamás hubiera podido estar en Guatemala, porque hay mucha más gente, mucha más competencia, pero él sí estuvo participando en FIFA de Young Youth, que dicen, en Nueva Zelanda, que también son bastante estrictos, ¿verdad? Entonces, solo estuvo, se podría decir que 2 años y luego ya lo vaciaron. no, Le dijeron que pues tenía que cambiar ciertas actitudes, son bastante estrictos, ¿verdad? Pero la accesibilidad es bastante, ahí está, o sea, por ejemplo, los que fueron a la Olimpiada, muchos se salieron de la high school de mi hijo, ¿entiendes? O sea, la oportunidad, las oportunidades están ahí, solo es para quien las quiera tomar. eso, la igualdad de oportunidades, que es lo que carece Guatemala, donde en Guatemala las oportunidades se te dan acorde a cuánto dinero tenés, y es la triste realidad.
Mientras más pobre sos, menos oportunidades tenés y punto. O sea, ahí no hay para dónde. No hay pierde. No hay pierde. Y nosotros, por ejemplo, que venimos de una generación distinta, nosotros no sufrimos esa 1 hora o 2 horas de los niños de ahora en Guatemala que tienen que pasar en el bus, o 3 o más. Y Más. hace que la calidad de vida sea muy baja, muy, muy baja. Porque imagínate un niño pasar 3 horas, 4 horas incluso tal vez, al día metido en un bus. No tiene ningún sentido. Para mí eso no tiene absolutamente ningún sentido, no hay yo por qué. Esa fue una de las principales razones por la que decidimos venir a este país, porque Andrés pasaba 3 horas de su vida perdidas en el tráfico y luego tenía que llegar a casa y tareas desde las 4 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche. Y era llorando porque miraba a sus amigos corriendo, jugando y él haciendo tarea. Hay cosas que se extrañan, pero definitivamente una de las que no extraño es el tráfico. Y eso sí, aquí todo está así. Yo entro a las 9 a trabajar, a las 8:50 me estoy yendo de casa. Qué rico. Me da tiempo todavía que me deje mi esposo, me camine tranquila, abra la puerta tranquila y todavía estoy 2 minutos temprano. Cosa que jamás hubiera pasado en Guatemala. Yo no recuerdo jamás haber tenido trabajo así. Es impensable. Entonces, A mí, igual mi esposo tiene la oportunidad de trabajar desde casa. eso está buenísimo. Entonces sí hay muchas oportunidades. A mí lo que me sucede con eso es que siento que Guatemala es de verdad un país muy, muy lindo para turistear. Siempre, siempre le digo a la gente, vayan, conózcanlo. Es un país hermoso, tiene lugares muy hermosos. Y mencionaste uno, el lago, la Antigua. Viviste en la Antigua, yo viví en el lago. Todo este tipo de cosas son hermosas. El problema es que el guatemalteco no vive. Cuando uno vive en Guatemala, uno vive en la ciudad. ¿Y cada cuánto va uno al lago? No, entonces, no es. Y yo siento que en estos países uno sí puede vivir en ese lugar. Y fue, por ejemplo, cuando nos visitaste en Cronulla, vivíamos en el mar. Y vivimos en el mar y punto, ya está. O sea, si yo quiero ir a la playa, hay 3 minutos caminando y ahí está la playa y es mi playa. Exacto. Que tristemente en la ciudad capital no, pues no está eso. O sea, podrías ir a vivir, pero no tenés ingresos, porque todo el trabajo está centrado en la capital, en la ciudad capital. Y ellas siguen Esas con esa partes, mentalidad feudal de que quieren ver al trabajador en el lugar, ¿va? O sea, como si fuera una finquita. cierto, eso no ha cambiado, ¿verdad? No ha Entonces esa cambiado. parte sí es de, como te repito, hay en todos los lugares oportunidades de mejora, pero si comparamos con lo que, la razón por la que nos movimos, sí hemos mejorado Por un supuesto. 100%. Y para ir finalizando un poquito, ¿cómo es hacer amigos en Nueva Zelanda? ¿Cómo te ha ido con ese tema? Depende de la personalidad de la persona, ¿verdad? Yo, tú sabes que soy muy abierta y muy dada, ¿verdad? Entonces soy muy abierta a las oportunidades, me invitan a algo africano, ahí voy, me invitan a algo musulmán, ahí voy, ¿verdad? Parece que mis creencias son distintas. Entonces, ahí estoy, ¿verdad? Y es más, mi Kiwi Family, que yo le llamo, que nos adoptó, por así decirlo. Entonces, te digo, yo conozco de todos, tenemos la oportunidad también de recibir gente de otros países en mi casa, ¿verdad? Y bueno, contanos, para ir finalizando ahora sí nuestra llamadita. Nosotros aquí en Australia pues hemos tenido buenas y malas experiencias con tener flatmates. Ha sido on and off. Tal vez yo diría que el 50% del tiempo que he vivido en Australia he tenido que tener flatmates porque las rentas son carísimas. Me imagino que en Nueva Zelanda también. O el mortgage es muy alto. Entonces, he tenido distintos flatmates y ahora pues estoy muy contento con la flatmate que tenemos, que fue la entrevista anterior. Y quisiera preguntarte tu experiencia, ¿cómo ha sido? Porque yo sé que has tenido una diversidad de flatmates enorme, así que contanos lo que querrás contarnos de este tema. Primero que nada, ¿qué es un flatmate? ¿Por qué tener flatmates? ¿Cómo los consiguen? ¿Y qué ha pasado con todo este tema? Claro, claro. Esto es algo bastante distinto a nuestro país, porque en nuestro país nosotros no pensaríamos nunca meter a alguien a nuestra casa y compartir todo, porque eso es lo que pasa. Cuando entras a alguien es como una, una persona parte más de tu familia, ¿verdad? Entonces hace uso de todos los espacios en casa. Obviamente te paga, aquí se maneja todo semanal, entonces te paga una cuota semanal y él se hace cargo de su cocina, de su ropa, de todo. Únicamente le provees una habitación, ¿verdad?
hemos tenido de todo y es algo que me costó adaptarme, pero luego ya le empecé a ver el beneficio y uno de los beneficios que veo es que conoces a diferentes culturas. Nosotros hemos tenido de Zimbabue, hemos tenido de la India, de Sri Lanka, de todas las partes de América del Sur, Argentina, Chile, hemos tenido peruanos, hemos tenido kiwis, vivimos con un kiwi al principio, cuando recién llegamos con un kiwi por 2 años, súper, súper bueno. Bueno, y podría seguir. Tenemos tenido de todos los lugares y a todos se les aprende, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Nosotros conseguimos a los flatmates en varias páginas, una página que está suscrito a mi sitio y a veces en Marketplace. Entonces lo hacemos como una entrevista, los venimos, les enseñamos el lugar, la casa, pues, que se adapten porque pues, la distancia, por ejemplo, si van a la universidad, la distancia a la universidad para acá son 20 minutos y muchos no traen vehículo porque están recién llegando a Nueva Zelanda. Entonces aparte, ¿no? Y si su trabajo también les queda cerca, etc. Y luego pues ya los conocemos, hacemos preguntas claves, ¿verdad? Si piensan irse con su familia, si van a traer a su familia, por cuánto tiempo se quedan, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y aún teniendo filtros, de todas maneras se pasa alguno que no, pero realmente no hay mayor cosa, ¿verdad? La privacidad las mantienes porque estás en tu habitación, nos dividimos el tiempo de cocinar, gracias a Dios en 5 años ya hicimos nuestra casa, ¿verdad? Y ya tenemos 2 años y medio de vivir en esta casa, y pues la forma para nosotros de crear cierto ingreso es teniendo flatmates, pero como lo repito, ni los vemos a veces, ni sentimos que están ahí, ¿verdad? Lo normal, ¿verdad? Tienes que limpiar aquí, tienes que limpiar allá, cosas normales. Y sí, esa es una bonita experiencia, la verdad lo hemos visto positivo, más que negativo. Oh, súper, súper bien y de veras que mil gracias por tomarte el tiempo de venir acá charlando con migrantes y al canal. Nosotros pues tuvimos el gusto de tenerte de visita en Cronulla, me la pasé súper, súper genial y me encantaría que volvieras a venir, pero la verdad me encantaría más ir a Nueva Zelanda. Por favor. Todos son bienvenidos, mi casa es su casa. Y ya te seguiremos la pista, ya haremos otro videito de ver cómo continúa la vida por allá, cómo les siguen yendo a ustedes como familia. Y bueno, muchísimas gracias y hasta luego.